esperaban que esto bajara el tono, pero estamos muy lejos de aquello y la posibilidad de una reconciliación entre ambos comandos, pensando en la segunda vuelta, se ve cada vez más lejos, más distante. Y esta vez por esta columna de opinión, que fíjense no es nueva, está dando vueltas hace aproximadamente 5 días, se publicó en el diario La Tercera el miércoles pasado, se titula Parásitos, y una de las frases que molesta, que incomoda al sector, tiene que ver con lo siguiente, que dice Cristian Valenzuela, asesor de Kast, en esta columna. Dice: los que ya gobernaron, los que se dicen de oposición, también parasitaron el Estado, también apitutaron a los suyos, también crearon más ministerios para llenarlos de amigos. Y más adelante dice: y cuando alguien se atreve a hablar de recortes, los parásitos tiemblan, por eso atacan, caricaturizan, confrontan a cualquiera que proponga ordenar la casa. Por eso, increíblemente, son capaces de armar un frente común desde el Partido Comunista hasta la UDI. Así dice esta columna, una red de parásitos de izquierda, de centro y de derecha, dice Cristian Valenzuela, y esas palabras han provocado una serie de reacciones en el sector, en la derecha, en Chile Vamos particularmente. Ayer estuvo en mesa central el senador Evópoli Luciano Cruzcoque, que dijo: paremos la tontera, hay que mirar al frente, la contrincante es Janet Jara, pero también habla de las diferencias que hay entre ambos comandos, las polémicas, todas estas frases grandilocuentes que hubo la semana pasada entre ambos candidatos. Y además, Luciano Cruzcoque recuerda que hay personas dentro del comando de Evelyn Matei hoy que no van a votar por José Antonio Kast eventualmente en una segunda vuelta. Por ejemplo, demócratas, por ejemplo, amarillos, que están integrando el comando de Evelyn Matei. Vamos a revisar parte de lo que dijo el senador Cruzcoque ayer en Mesa Central. También las disculpas que dio José Antonio Kast el día jueves respecto del uso de los bots, me parece que es un gesto, me parece que se dicen muchas cosas en campaña que no se deben decir. Tenemos que el jefe de campaña de José Antonio Kast, que fue funcionario del gobierno de Piñera, que trabajó en la bancada de la UDI, tilda de parásitos a todos quienes hemos trabajado en gobierno o de la Concertación o del presidente Piñera. Entonces, se dicen cosas que no se deben decir, y yo creo que es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Janet Jara, porque, insisto, Janet Jara tiene todas las posibilidades abiertas hoy día para ser presidenta de la República. Rodrigo Galilea, presidente de RN, también se refirió a esta columna que cataloga como inconducente y además agresiva. Vamos a revisar parte de lo que dijo. Decirle a los republicanos: oye, basta ya de este nivel de ataques, está tratando de parásito a todos. Realmente no resulta conducente desde ningún punto de vista que un partido como el republicano esté tratando de parásitos a todos los demás partidos que no son ellos. Resulta realmente inconducente, agresivo, y que no colabora absolutamente en nada. Bueno, ¿qué dice José Antonio Kast de todo esto a propósito de esta columna de su principal asesor? Lo respaldó, así que difícil que haya una reconciliación, considerando que, lejos de retroceder en estas declaraciones, respalda completamente lo que ha dicho Cristian Valenzuela. Revisemos. Vamos usted, y que se ofende, le endosó el término parásito. Yo no lo veo a esa persona muy contenta apoyándolo usted en segunda vuelta. Yo supongo que los que se ofendieron es porque les dolió. A mí usted me puede decir parásito y no me va a doler, porque no me siento para nada abusando de algo, para nada. Esto le duele a que le tiene que doler, porque tiene un pariente, un primo. Veamos a alguien, usted vea quiénes alegaron y hagámosle la lista de si tuvo algún pariente en el gobierno de Sebastián Piñera. Y nos vamos a encontrar con sorpresa. Bueno, agradecemos nuevamente la gentileza de los medios de comunicación en donde participaron hoy todos aquellos que están reaccionando a esta columna de Cristian Valenzuela, principal asesor de José Antonio Kast, y que ha sacado roncha. Pero nos vamos ahora al otro sector, a la otra vereda. Andrea, ¿qué ha pasado con la candidatura de Janet Jara? Ayer, sí, Cristina. Sí, antes que nos pasemos al otro lado de la vereda y la contienda, no sé cómo se van a vislumbrar eventuales apoyos en la segunda vuelta con este escenario. Todos han refrendado un poquito lo que dijo en esa columna Cristian Valenzuela, el propio Kast, lo veíamos recién también en esta entrevista en la mañana.
Pero les cae muy mal a Chile Vamos también esto. Y hay que decir que también han refutado la misma tesis del propio Valenzuela, diciendo que él también ha sido asesor del Parlamento. O sea, él fue jefe de gabinete de Rodrigo Álvarez en el gobierno de Piñera 1 y además con su empresa también asesoró durante Piñera 2 también a varios ministerios. Entonces, claro. Y todo esto se desprende además del recorte presupuestario que ha dicho Republicanos y el propio Kast, de 6.000 millones de dólares. Y cuando se le pregunta, bueno, ¿de dónde va a ser ese recorte? Dice, bueno, cortando, por ejemplo, el apitutado político, el asesor político que está en el gobierno. Y por eso finalmente se analiza la composición de las contrataciones del fisco durante los años del presidente Gabriel Boric, y es ahí desde donde se deriva en esta columna de Valenzuela llamada Parásitos. Pero en definitiva también se le dice, no toda la gente que ha sido contratada en el Estado durante los últimos años tiene que caer en esa característica, en esa categoría de parásitos, que es bien despectiva. A lo mejor acá no le afecta, ¿no?, en lo personal, pero hay que convenir que es un trato bien despectivo contra quienes trabajan en el Estado. Sí, tiene mucho que ver con esto, y probablemente en los debates que restan, en los encuentros que restan de aquí al próximo 16 de noviembre, el principal tema van a ser las cifras. Esto que desde el oficialismo y desde el comando de Evelyn Matei dicen, las cifras de José Antonio Kast no encajan. Dicen, son imposibles, no calzan, y ahí hay una comunión entre el comando de Evelyn Matei y el oficialismo, ¿no? Porque el gobierno, el comando de Yanet Jara, el comando de Evelyn Matei dicen, las cifras que plantea José Antonio Kast no calzan de ninguna manera, así que seguramente va a ser tema sin duda. Y de hecho le respondieron hoy a Cristian Valenzuela desde el comando de Yanet Jara, dijeron, tiene tejado de vidrio, a propósito de lo que comentaban ustedes, que efectivamente fue asesor en una de las administraciones del expresidente Sebastián Piñera, fue jefe de gabinete en un ministerio, etcétera. Bueno, vamos a revisar qué ha pasado con Yanet Jara. Mañana también tiene presupuestado ir en NADE, ya vamos a hablar de NADE, pero vamos a revisar también lo que dijo ayer la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, que estuvo en mesa central, por supuesto, abordando los principales aspectos de la candidatura. ¿En qué está? ¿Cómo miran el balotaje? Vamos a revisar lo que dijo Bárbara Figueroa. Lo bueno para nosotros es que gran parte de los grandes legados de este gobierno están asociados a quien hoy día es nuestra candidata de la coalición. La reforma de pensiones, el aumento del salario mínimo por sobre los 500.000 pesos en menos de 4 años, que era la propuesta inicial del programa. Yanet Jara logró que esto se lograse mientras ella fue ministra y que se siguiera aumentando ahora que es candidata presidencial. Pero es evidente que las grandes propuestas sobre las cuales hoy día el gobierno puede reconocer legado fueron encabezadas por quien en ese minuto era ministra del Trabajo y hoy día es nuestra candidata presidencial. Bueno, y eso también un poco a propósito del distanciamiento que hay en algunas materias entre la candidata oficialista y el gobierno, y también un distanciamiento que ella aborda incluso en una entrevista con La Tercera, o diferencias que ha tenido con la cúpula de su partido, diferencias con la dirigencia del Partido Comunista. Un poco de todo tuvo ayer esta entrevista con Bárbara Figueroa en mesa central, y ayer también la candidata habló en extenso con La Tercera, a propósito de un libro también, una biografía de Yanet Jara. Y les decía, mañana hay en NADE, Encuentro Nacional de la Empresa 2025, que este año tiene el lema pasar de el qué al cómo. Mucho de diagnóstico han planteado desde ICARE, pero falta saber cómo. Y por eso interesa tanto la participación de los candidatos, y de manera inédita, por primera vez, tendrán la opción de interpelarse, de hablarse directamente, y vamos a ver qué pasa también con aquello. Un solo candidato no ha confirmado o descartó participar en esta NADE 2025. Artés se descartó de este encuentro, pero el resto de los candidatos y candidatas van a participar, así que sin duda será otra instancia para ver qué pasa cuando ya nos acercamos a la recta final de esta campaña. Sí, queda un poquito más de un mes para precisamente la elección presidencial del 16 de noviembre, elección parlamentaria además. Y están todos los ojos puestos en este encuentro de NADE por esta interpelación. Entiendo que va a ser por sorteo, quién le pregunta a quién y sobre qué tema. Pero sin duda vamos a ver quién, van a estar presentes, claro, quién se roba la película mañana en el debate entre los propios candidatos. Uno supondría que va a ser contra
la candidata opositora o el candidato opositor, pero aquí, particularmente en la oposición, en la derecha, el fuego cruzado ha estado permanentemente presente, así que es probable que incluso interpelaciones entre ellos se den y se den de manera potente. El presidente Boric también participa de este debate, o sea, de este encuentro de ENADE, y lo va a hacer de manera telemática, así que va a ser un encuentro de alto nivel que por supuesto vamos a estar cubriendo. Y por supuesto Andrea también, y bueno, todos quienes nos acompañan, tenemos que recordarles que va a ser el próximo 26 de octubre donde los candidatos aquí en el 13 se van a ver las caras en el debate que organiza Canal 13. A las 20 horas, este debate que va a congregar a los 8 candidatos y candidatas a la presidencia. Y usted podrá elegir uno de los temas que se discutirán ahí en ese debate y que tendrán que presentar sus propuestas a los aspirantes a la moneda. ¿Cómo puede participar? Bueno, escaneando el código QR que aparece en pantalla, que aparece ahí en nuestro sitio t13.cl, y podrá entonces establecer la temática que a usted más le interesa que traten los candidatos. ¿Quién lo conduce? Iván Valenzuela y Soleoneto van a Así es. estar pendientes de ese debate. Bueno, todo el equipo de Tele 13 va a estar, por supuesto, en el debate porque quedan, claro, 3 semanas y el debate va a contar con todos los candidatos a la moneda y está a cargo precisamente de la dirección de prensa de Canal 13. Y será transmitido obviamente también por todas las plataformas de Canal 13, el 13, T13 Envío, T13 Go y Tele 13 Radio también, cuando en eso entonces ya faltarán solo 21 días